Bienvenido. ¿Están listos para descubrir la historia del momento más humillante y paradójicamente más glorioso de la vida del Cid campeador? Cuando el rey al que había servido fielmente durante años, Alfonso VI de Castilla, lo desterró y lo expulsó de todos sus reinos acusándolo de traición, dejándolo sin hogar, sin tierra, sin protección legal, forzado a convertirse en mercenario para sobrevivir. ¿Conocen realmente cómo Rodrigo Díaz de Vivar, el mayor guerrero de España, respondió a este exilio no hundiéndose en la desesperación, sino convirtiéndose en comandante mercenario que servía tanto a reyes cristianos como musulmanes, ganando batallas brillantes para quien le pagara más, acumulando riquezas que rivalizaban con las de reyes, y finalmente conquistando Valencia para crear su propio reino independiente, demostrando que un hombre sin rey podía convertirse en leyenda? ¿Saben que este exilio transformó a Rodrigo de simple noble castellano en el Cid, el héroe que trascendería las fronteras de religión y lealtad, el guerrero cuya fama cruzaría siglos, precisamente porque su destierro lo liberó de las limitaciones de servir a un solo señor, y le permitió escribir su propia historia? Si están listos para descubrir la verdad completa sobre el exilio de El Cid, el momento que lo transformó de vasallo en leyenda, den like a este video, y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia extraordinaria del destierro que cambió España, para entender completamente por qué Alfonso VI desterró a El Cid, y qué significó este exilio. Primero debemos comprender la relación compleja y a menudo torturada entre estos dos hombres, que era mezcla de dependencia mutua, rivalidad, lealtad cuestionable, y resentimiento profundo. Rodrigo Díaz de Vivar había nacido alrededor de 1043 en Vivar, pequeño pueblo cerca de Burgos en Castilla. Era de familia noble menor, no de la alta aristocracia. Su padre Diego Laínez era infanzón, miembro de la pequeña nobleza. Rodrigo fue criado en la corte del rey Fernando I de Castilla y León, donde fue compañero y amigo del hijo mayor del rey, el príncipe Sancho. Esta amistad juvenil moldearía profundamente la vida de Rodrigo. Cuando Fernando I murió en 1065, dividió su reino entre sus tres hijos varones según costumbre castellana. Sancho recibió Castilla, Alfonso recibió León, y García recibió Galicia. Esta división garantizaba conflicto, porque ninguno de los tres hermanos estaba satisfecho con su porción, y cada uno ambicionaba reunificar los territorios bajo su propio control. Rodrigo, como amigo y seguidor leal de Sancho, se convirtió en uno de los principales comandantes militares de Sancho, cuando éste comenzó sus guerras para conquistar los reinos de sus hermanos. Durante la década siguiente, Rodrigo se distinguió como guerrero excepcional, luchando en las campañas de Sancho. En 1072, Sancho había logrado conquistar León de su hermano Alfonso y Galicia de García. Sancho era ahora rey de Castilla, León y Galicia, habiendo reunificado gran parte del reino de su padre. Alfonso había sido derrotado y forzado a exiliarse en Toledo, donde vivía bajo protección del rey musulmán. Rodrigo, como uno de los comandantes principales de Sancho, había sido instrumental en estas victorias. Su reputación como guerrero brillante estaba creciendo. Pero entonces ocurrió el evento que cambiaría todo. En octubre de 1072, Sancho estaba sitiando la ciudad de Zamora, que se había rebelado y apoyaba a su hermana Urraca. Durante el asedio, Sancho fue asesinado por un noble zamorano en circunstancias que permanecen parcialmente misteriosas. Algunos historiadores creen que Alfonso, desde su exilio en Toledo, había conspirado en el asesinato de su hermano. No hay prueba definitiva, pero las sospechas eran fuertes. Con Sancho muerto sin herederos, Alfonso era el siguiente en la línea de sucesión. Regresó de su exilio en Toledo y se convirtió en Alfonso VI, rey de Castilla, León y Galicia. Para Rodrigo esto era desastre personal. Su patrón y amigo Sancho estaba muerto. El nuevo rey era Alfonso, hermano de Sancho, hombre a quien Rodrigo había ayudado a derrotar y exiliar. La relación entre Alfonso VI y Rodrigo comenzó bajo esta sombra de desconfianza mutua. Alfonso sospechaba que Rodrigo podría haber tenido algo que ver con las guerras de Sancho contra él. Rodrigo, por su parte, posiblemente sospechaba que Alfonso había estado involucrado en el asesinato de Sancho. Según la leyenda, Rodrigo incluso forzó a Alfonso a jurar públicamente en la iglesia de Santa Gadea en Burgos que no había tenido parte en la muerte de Sancho antes de aceptarlo como rey. Esta historia es probablemente invención poética posterior, pero refleja la tensión real entre los dos hombres. Sin embargo, Alfonso era pragmático. Reconocía que Rodrigo era el mejor comandante militar de Castilla. Lo necesitaba. Así que, a pesar de su desconfianza mutua, Alfonso retuvo a Rodrigo en su servicio. Durante los siguientes años, Rodrigo sirvió a Alfonso en varias campañas,
aunque la relación era siempre tensa. Alfonso nunca confiaba completamente en Rodrigo, y Rodrigo nunca sentía que Alfonso lo apreciaba o lo recompensaba adecuadamente por sus servicios. En 1074, Alfonso arregló el matrimonio de Rodrigo con Jimena Díaz, sobrina del propio Alfonso y miembro de la alta nobleza. Este matrimonio elevó el estatus de Rodrigo significativamente. Ya no era solo miembro de la pequeña nobleza, sino que estaba conectado por matrimonio a la familia real. Rodrigo y Jimena tendrían 3 hijos: Diego, Cristina y María. Pero este matrimonio ventajoso no mejoró fundamentalmente la relación entre Rodrigo y Alfonso. El punto de ruptura llegó en 1081. Las circunstancias exactas son debatidas por historiadores porque las fuentes contemporáneas son contradictorias. Pero lo que parece haber ocurrido es lo siguiente. Alfonso estaba involucrado en negociaciones complejas y a veces conflictos militares con varios reinos taifa musulmanes en Al-Ándalus. Los reinos taifa eran los pequeños reinos musulmanes que habían surgido después del colapso del califato de Córdoba. Muchos de estos reinos pagaban parias, tributos, a los reyes cristianos del norte a cambio de protección militar. Alfonso recibía tributo de varios reinos taifa, incluido el reino de Toledo y el reino de Sevilla. En 1081 hubo conflicto entre el reino taifa de Toledo, que era aliado y tributario de Alfonso, y el reino taifa de Granada, que era aliado del rey de Sevilla. Rodrigo fue enviado por Alfonso a cobrar el tributo de Sevilla. Mientras Rodrigo estaba en el sur en esta misión, el rey de Granada atacó territorio del reino de Toledo. Rodrigo, que estaba cerca y que consideraba que Toledo era aliado de su señor Alfonso, intervino militarmente para defender Toledo. Derrotó a las fuerzas de Granada en batalla. Desde la perspectiva de Rodrigo, estaba actuando correctamente defendiendo los intereses de su señor Alfonso, protegiendo a un aliado de Alfonso. Pero Alfonso vio las cosas diferentemente. Alfonso estaba en medio de negociaciones diplomáticas delicadas con varios reinos taifa. La intervención militar de Rodrigo sin permiso explícito de Alfonso complicó estas negociaciones. Además, había nobles en la corte de Alfonso, envidiosos de Rodrigo y su creciente poder y fama, que aprovecharon la oportunidad para acusarlo de actuar sin autorización, de excederse en sus poderes y posiblemente de embolsarse parte del botín que debería haber ido al tesoro real. Alfonso, que nunca había confiado completamente en Rodrigo, creyó o eligió creer estas acusaciones. En 1081, Alfonso VI desterró a Rodrigo Díaz de todos sus reinos. El exilio era castigo severo en la sociedad medieval. Significaba que Rodrigo perdía todas sus tierras en territorio de Alfonso, perdía la protección legal del rey, y era forzado a abandonar Castilla con su familia y un pequeño grupo de seguidores leales dentro de un plazo corto, tradicionalmente 9 días según el Cantar de Mio Cid, aunque este detalle puede ser embellecimiento poético. Para un noble medieval, ser desterrado por su rey era humillación profunda y también crisis práctica. ¿Cómo sobreviviría Rodrigo? ¿Cómo mantendría a su familia? ¿Dónde encontraría un nuevo señor que lo aceptara? Rodrigo tenía aproximadamente 38 años. Había pasado su vida adulta entera sirviendo primero a Sancho y luego a Alfonso. Ahora era hombre sin señor, sin hogar, sin tierra. Para muchos hombres, esto habría sido el fin de su carrera, quizás el fin de sus vidas. Pero Rodrigo Díaz no era hombre ordinario. Su respuesta al exilio fue extraordinaria. En lugar de suplicar perdón de Alfonso, o hundirse en desesperación, Rodrigo decidió convertirse en mercenario, ofreciendo sus servicios militares a quien le pagara más, ya fuera cristiano o musulmán. Esta era elección inusual y controvertida para la época. Aunque no era desconocido que nobles cristianos sirvieran temporalmente a señores musulmanes o viceversa, era raro, y a menudo visto con sospecha. Rodrigo reunió a sus seguidores más leales, quizás 300 caballeros y sus acompañantes, formando banda de guerra profesional. Dejó a Jimena y sus hijos en el monasterio de San Pedro de Cardeña cerca de Burgos para su seguridad, prometiendo enviarles dinero cuando pudiera. Entonces partió hacia el este, hacia la frontera entre territorios cristianos y musulmanes, donde los pequeños reinos taifa estaban constantemente en guerra entre sí, y necesitaban comandantes militares talentosos. El primer empleador de Rodrigo en el exilio fue el conde Ramón Berenguer II de Barcelona. Rodrigo ofreció sus servicios al conde catalán y parece que sirvió brevemente bajo él. Pero esta relación no duró mucho, posiblemente porque el pago no era suficiente o porque surgieron conflictos. Rodrigo entonces se volvió hacia los reinos taifa musulmanes, donde había más oportunidades y mejor pago.
Alrededor de 1081 a 1082, Rodrigo entró al servicio de Al-Muqtadir, el rey musulmán del reino taifa de Zaragoza, uno de los reinos taifa más poderosos. Este fue momento decisivo en la carrera de Rodrigo. Al-Muqtadir necesitaba desesperadamente comandante militar talentoso, porque su reino estaba bajo presión constante de sus vecinos, tanto cristianos como musulmanes. Rodrigo negoció términos generosos. Pagaría tributo a Al-Muqtadir, pero sería independiente en sus acciones militares, recibiría porción sustancial de cualquier botín, y sería tratado con honor como noble de alto rango. Al-Muqtadir aceptó estos términos porque reconocía el valor excepcional de Rodrigo como comandante. Durante los siguientes años, Rodrigo sirvió a Zaragoza con distinción brillante. Luchó contra los enemigos de Zaragoza, que incluían otros reinos taifa musulmanes y también fuerzas cristianas. En 1082, Rodrigo derrotó a una coalición de fuerzas que incluía tropas del reino musulmán de Lérida y fuerzas cristianas del conde de Barcelona. Fue victoria brillante que demostró las habilidades tácticas de Rodrigo. Crucialmente, demostró que Rodrigo no tenía escrúpulos sobre luchar contra cristianos si ellos eran enemigos de su empleador. Para Rodrigo, la lealtad era hacia quien le pagaba, no basada en religión. Fue durante este periodo en servicio de Zaragoza que Rodrigo comenzó a ser llamado el Cid. El término viene del árabe dialectal al-Cid, o Sidi, que significa mi señor o el señor. Era título de respeto que los musulmanes de Zaragoza daban a Rodrigo, reconociendo su autoridad y poder como comandante militar. Los cristianos luego adoptaron este título, y se convirtió en el nombre por el cual Rodrigo sería conocido para siempre. El título campeador, que también se asoció con Rodrigo, significa maestro del campo de batalla o campeón. Estos títulos reflejaban el estatus que Rodrigo había alcanzado. Era más que simple caballero o noble. Era comandante de ejércitos, figura de poder casi real. Durante sus años al servicio de Zaragoza, Rodrigo no solo ganó batallas, sino que acumuló riqueza considerable del botín y pagos. Se estaba volviendo más rico que muchos nobles que poseían tierras, todo mientras era técnicamente hombre sin tierra en exilio. La ironía era evidente. Desterrado por su propio rey, Rodrigo prosperaba en servicio de rey musulmán. Mientras tanto, Alfonso VI observaba la carrera de Rodrigo con mezcla de emociones. Por un lado, estaba irritado de que Rodrigo estuviera teniendo tanto éxito sin él. Por otro lado, necesitaba buenos comandantes militares para sus propias campañas. En 1086 o 1087, Alfonso revocó el exilio de Rodrigo y lo llamó de vuelta a su servicio. Las razones para esta reconciliación fueron puramente pragmáticas. En 1086, los almorávides, un movimiento religioso militar bereber del norte de África, habían invadido Al-Ándalus, respondiendo a llamadas de ayuda de los reinos taifa, que estaban bajo presión de Alfonso. En la batalla de Sagrajas en octubre de 1086, los almorávides habían derrotado severamente a Alfonso. Fue una de las peores derrotas de su carrera. Alfonso se dio cuenta de que enfrentaba amenaza mucho más peligrosa que los débiles reinos taifa. Necesitaba sus mejores comandantes, incluido Rodrigo. Rodrigo regresó al servicio de Alfonso, pero la reconciliación fue superficial. La relación entre los dos hombres seguía siendo tensa y desconfiada. Rodrigo sirvió a Alfonso durante aproximadamente un año, pero en 1088 o 1089, Alfonso desterró a Rodrigo nuevamente. Las fuentes son vagas sobre las razones exactas de este segundo exilio. Puede haber sido otra acusación de actuar sin autorización, o simplemente que Alfonso no podía tolerar tener cerca a alguien tan independiente y poderoso como Rodrigo se había vuelto. Este segundo exilio fue definitivo. Rodrigo no buscaría reconciliarse con Alfonso de nuevo. En cambio, durante la década siguiente, Rodrigo operaría como señor de guerra esencialmente independiente en el este de España, construyendo su propio poder hasta el punto de poder conquistar y gobernar su propio reino. Durante los años siguientes al segundo exilio, Rodrigo ofreció sus servicios a varios señores, incluido nuevamente el reino de Zaragoza. Pero gradualmente, sus ambiciones crecían. Ya no estaba contento con ser simplemente comandante mercenario al servicio de otros. Rodrigo comenzó a actuar más como señor independiente, controlando territorio, cobrando tributos de ciudades más pequeñas, y construyendo su propio poder base. Su objetivo se fijó en Valencia, la ciudad rica y estratégicamente importante en la costa mediterránea. Valencia era uno de los reinos taifa más prósperos, pero también inestable políticamente. Durante los últimos años de la década de 1080,
Valencia cambió de gobernante varias veces a medida que diferentes facciones luchaban por el control. Rodrigo vio oportunidad. Comenzó a intervenir en los asuntos de Valencia, ofreciendo protección militar a cambio de pagos, gradualmente extendiendo su influencia sobre la ciudad y sus territorios circundantes. En 1092, Rodrigo comenzó el asedio sistemático de Valencia. No fue asedio tradicional de asaltos a las murallas, sino campaña de estrangulamiento económico que duraría 20 meses. Rodrigo conquistó todas las fortalezas y ciudades que rodeaban Valencia, cortó sus líneas de suministro y esperó mientras la ciudad lentamente moría de hambre. El asedio fue brutal. Los habitantes de Valencia sufrieron horriblemente, pero Rodrigo fue implacable. Finalmente, el 15 de junio de 1094, Valencia capituló. Rodrigo Díaz, el noble que había sido desterrado 2 veces por su rey, que había sido forzado a convertirse en mercenario para sobrevivir, ahora era señor de una de las ciudades más ricas de España. Rodrigo gobernaría Valencia durante los siguientes 5 años, de 1094 hasta su muerte en 1099. Durante este tiempo se comportó efectivamente como príncipe independiente. Aunque técnicamente reconocía la supremacía de Alfonso VI, en la práctica gobernaba Valencia como su propio reino. Trajo a su esposa Jimena y sus hijos a vivir con él en Valencia. Estableció corte, acuñó moneda, administró justicia, y defendió la ciudad contra múltiples intentos de los almorávides de reconquistarla. La más famosa de estas defensas fue la batalla de Cuarte en octubre de 1094, apenas 4 meses después de que Rodrigo tomara Valencia, cuando derrotó a un ejército almorávide masivo que había venido a sitiar la ciudad. La vida de Rodrigo de 1081 cuando fue desterrado por primera vez hasta 1094, cuando conquistó Valencia, es una de las historias más extraordinarias de la Edad Media española. En esos 13 años, Rodrigo se transformó de noble desterrado en leyenda viviente. Sirvió a reyes cristianos y musulmanes. Luchó por y contra ambos bandos según sus intereses. Acumuló riqueza y poder. Y finalmente talló su propio reino. El exilio, que debería haber sido su ruina, se convirtió en su liberación. Sin las restricciones de servir a Alfonso, Rodrigo pudo actuar con completa independencia, usar su genio militar sin las limitaciones impuestas por un señor celoso o desconfiado, y finalmente lograr lo que ningún otro noble de su tiempo logró, crear su propio estado independiente. La paradoja es que Rodrigo probablemente no habría alcanzado tal grandeza si Alfonso nunca lo hubiera desterrado. Como vasallo leal de Alfonso, Rodrigo habría permanecido como comandante militar talentoso pero subordinado. Sus logros siempre atribuidos en última instancia a la gloria de su rey. El exilio lo forzó a convertirse en algo más, en figura que trascendía las categorías normales de lealtad feudal, que servía a quien elegía, que luchaba por quien le pagaba, y que finalmente respondía solo ante sí mismo. Esta transformación de Rodrigo en el Cid también cambió cómo era percibido por sus contemporáneos, tanto cristianos como musulmanes. Para los cristianos, era figura ambigua. Por un lado era gran guerrero que había conquistado Valencia de los musulmanes. Por otro lado, había servido a señores musulmanes, había luchado contra cristianos, y había actuado con independencia que rayaba en deslealtad. Algunos lo admiraban, otros lo veían con sospecha. Para los musulmanes, era igualmente complejo. Lo respetaban como guerrero brillante, de ahí el título al-Cid. Pero también lo temían como conquistador que eventualmente tomaría Valencia. Algunos gobernantes musulmanes lo empleaban voluntariamente, otros lo consideraban amenaza. Lo que todos reconocían, cristianos y musulmanes por igual, era que el Cid era fuerza que no podía ser ignorada, hombre que había trascendido las categorías simples de cristiano o musulmán, leal o traidor, y que operaba según su propia lógica de poder. Cuando Rodrigo murió en Valencia en julio de 1099, probablemente de causas naturales después de una vida de estrés físico extremo, dejó legado complejo. Su viuda Jimena intentó heroicamente mantener Valencia durante 3 años más, pero sin el genio militar de Rodrigo, era tarea imposible. En 1102, las fuerzas de Alfonso VI evacuaron Valencia, y la ciudad cayó de vuelta bajo control musulmán. El reino que Rodrigo había creado no sobrevivió mucho más allá de su muerte. Pero la leyenda de El Cid estaba apenas comenzando. En las décadas y siglos después de su muerte, la historia de Rodrigo fue elaborada, embellecida y transformada. El Cantar de Mio Cid, el poema épico compuesto aproximadamente 100 años después de su muerte, presentó versión romanticizada de su vida, incluyendo su exilio. En el Cantar, el exilio de Rodrigo es injusto, causado por enemigos envidiosos en la corte de Alfonso que calumnian a Rodrigo.
Rodrigo es presentado como vasallo perfectamente leal que, a pesar de su exilio injusto, nunca levanta arma contra su señor Alfonso y eventualmente gana tanto honor y riqueza, que Alfonso debe reconocer su valor y restaurarlo a favor real. Esta versión romanticizada se aleja significativamente de la realidad histórica. El Rodrigo real luchó contra fuerzas de Alfonso, sirvió a enemigos de Alfonso, y actuó con independencia que difícilmente podría llamarse lealtad vasallar tradicional. Pero el Cantar capturó algo verdadero sobre el significado del exilio en la vida de Rodrigo. Fue el momento que lo transformó de simple vasallo en héroe independiente, el momento que le dio libertad para convertirse en leyenda. El exilio de El Cid plantea preguntas interesantes sobre lealtad, identidad y poder en la España medieval. En sociedad donde se suponía que cada hombre debía tener señor, donde las lealtades feudales definían el orden social, Rodrigo representaba algo diferente. El hombre que podía operar fuera de este sistema, que podía ser leal a múltiples señores o a ninguno, que podía servir a cristianos o musulmanes según su elección. Esta fluidez de lealtad era perturbadora para el orden social, pero también era práctica para la realidad de la España medieval del siglo XI, donde las fronteras entre territorios cristianos y musulmanes eran porosas, donde alianzas cambiaban constantemente, y donde la religión a menudo era menos importante que el beneficio mutuo. El hecho de que Rodrigo pudiera servir exitosamente tanto a señores cristianos como musulmanes, que pudiera ser respetado y honrado por ambos lados, sugiere que la realidad de las relaciones entre cristianos y musulmanes en la España medieval era mucho más compleja y matizada que la narrativa simplista de Reconquista como cruzada religiosa. La historia del exilio de El Cid también es historia sobre el poder del individuo excepcional. Rodrigo no tenía tierras, no tenía el respaldo institucional de un reino, no tenía el apoyo de la Iglesia, que veía con sospecha su voluntad de servir a musulmanes. Todo lo que tenía era su propio genio militar, su reputación, y la lealtad de un grupo relativamente pequeño de seguidores. Pero esto fue suficiente para que tallara su propio reino y se convirtiera en una de las figuras más poderosas de España. Esta es la historia completa del exilio de El Cid, cómo el destierro por Alfonso VI en 1081, que debería haber sido el fin de la carrera de Rodrigo Díaz, se convirtió en cambio en su liberación, cómo pasó los siguientes 13 años sirviendo a reyes cristianos y musulmanes, luchando brillantemente para quien le pagara más, acumulando riqueza y poder, y finalmente conquistando Valencia para crear su propio reino independiente, cómo el exilio transformó a un vasallo desterrado en El Cid, el señor que no respondía ante rey sino solo ante sí mismo, la leyenda que trascendería las... ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Alfonso VI sabio al desterrar a Rodrigo la primera vez, o cometió error que eventualmente fortaleció a potencial rival? ¿Fue Rodrigo traidor por servir a señores musulmanes y luchar contra cristianos, o simplemente pragmático haciendo lo necesario para sobrevivir y prosperar? ¿El exilio realmente liberó a Rodrigo o fue simplemente haciendo de necesidad virtud? ¿Sería el Cid tan legendario si nunca hubiera sido desterrado y hubiera permanecido como vasallo leal de Alfonso toda su vida? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia del exilio que transformó a un noble en leyenda les ha fascinado, den like al video y suscríbanse al canal para más historias donde exploramos los momentos que definieron la historia de España. Nos vemos en la próxima historia.